Jesús, consciente de la importancia de fortalecer la fe de sus discípulos más cercanos, invitó a Pedro, Santiago y Juan a acompañarlo a un monte alto. Este lugar apartado ofrecía un espacio de intimidad y comunión con Dios, lejos de las multitudes y distracciones. Los discípulos, aunque acostumbrados a orar junto a Jesús, no podían imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más gloriosos y reveladores de su ministerio. Mientras Jesús oraba fervientemente, algo extraordinario ocurrió. Su apariencia se transformó por completo. Su rostro comenzó a brillar con una intensidad comparable al sol, irradiando una luz divina que sobrepasaba toda comprensión terrenal. Sus vestiduras, que siempre habían sido humildes, se volvieron de un blanco deslumbrante, reflejando la gloria celestial. Este momento marcaba una revelación única de la naturaleza divina de Jesús, anticipando su gloria futura y reafirmando su identidad como el Hijo de Dios. En medio de la transformación gloriosa de Jesús, dos figuras celestiales aparecieron junto a él: Moisés y Elías. Moisés, el gran líder que había guiado a Israel fuera de la esclavitud en Egipto y recibido la ley en el monte Sinaí, representaba la ley que había sido el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo. Su presencia en este momento indicaba que la vida y obra de Jesús no anulaban la ley, sino que la llevaban a su cumplimiento pleno en él. A su lado estaba Elías, el profeta poderoso conocido por su celo por la justicia de Dios y su enfrentamiento con los falsos profetas de Baal. Al ser llevado al cielo sin experimentar la muerte, Elías simbolizaba el poder profético y la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas. Juntos, Moisés y Elías representaban la totalidad de la revelación de Dios al pueblo de Israel, uniendo la ley y los profetas en un único propósito: apuntar hacia Jesús como el Mesías, el cumplimiento de todas las promesas divinas. Moisés, el gran libertador, lideró a los israelitas fuera de Egipto, enfrentándose al faraón y abriendo el camino a través del Mar Rojo por la mano poderosa de Dios. En el monte Sinaí, se convirtió en el mediador entre Dios y su pueblo, recibiendo los 10 mandamientos que definirían la ley y guiarían la vida espiritual y moral de los israelitas. Su liderazgo y comunión con Dios simbolizan el pacto y la obediencia que se esperaban de la nación escogida. Elías, el profeta de fuego, desafió a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo, mostrando la supremacía del Dios verdadero al descender fuego del cielo sobre su sacrificio. Su vida se convirtió en un testimonio de fidelidad y valentía, defendiendo la pureza de la fe en medio de la idolatría. Su misión profética, llena de señales y poder, preparaba el camino para el arrepentimiento y el retorno del pueblo a Dios. Jesús, en un encuentro celestial, dialogaba con Moisés y Elías acerca de su partida, una referencia directa a su muerte y resurrección que pronto tendría lugar en Jerusalén. Este diálogo trascendental no solo marcaba el propósito divino de su sacrificio, sino que también unía los pilares de la fe: Moisés, representante de la ley, y Elías, símbolo de los profetas, reconocían en Jesús la culminación de sus ministerios. Este momento revelador destacaba la centralidad del sacrificio de Jesús en el plan eterno de salvación. La ley dada por Moisés y las profecías proclamadas por Elías encontraban su pleno cumplimiento en el Hijo de Dios. Su muerte y resurrección no solo sellaban un nuevo pacto, sino que también señalaban el fin de la sombra de las cosas antiguas y la llegada de la luz y la redención para toda la humanidad. Los discípulos, deslumbrados por la gloria de Jesús, contemplaron con asombro la aparición de Moisés y Elías junto a él. La majestad de aquel momento los dejó sin palabras, revelándoles una dimensión divina que superaba su entendimiento. La luz que rodeaba a Jesús era una manifestación tangible de su divinidad, reafirmando que Él era el cumplimiento de la ley y los profetas. En medio de la confusión y el impacto, Pedro tomó la palabra, proponiendo levantar 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, como un gesto de reverencia hacia lo que estaban presenciando. Sin embargo, su propuesta reflejaba su incomprensión de la magnitud del evento. Este momento no era para establecer moradas terrenales, sino para señalar que Jesús, en su gloria,
era la plenitud de la revelación divina. En medio de esta escena, una nube brillante descendió lentamente desde el cielo, envolviéndolos con un resplandor que parecía iluminar todo a su alrededor. Desde la profundidad de la nube, se escuchó una voz majestuosa y poderosa que proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd». La intensidad del momento llenó el ambiente con un silencio reverente y sobrecogedor. Los discípulos, incapaces de soportar la gloria de aquella manifestación divina, cayeron rostro en tierra, temblando de terror ante la imponente presencia de Dios. Sus corazones palpitaban con fuerza mientras la santidad del instante los envolvía, haciéndoles sentir su propia fragilidad frente a la majestad celestial. Jesús, reflejando su infinita compasión, se acercó a los discípulos que permanecían postrados y temblorosos en el suelo. Con un toque suave y lleno de ternura, les dijo: «Levantaos y no temáis». Su voz, llena de paz y autoridad, calmó sus corazones atribulados, disipando el temor que los había dominado momentos antes. Al levantar la vista, los discípulos notaron que la escena había cambiado. Moisés y Elías ya no estaban. Ahora solo Jesús permanecía ante ellos, sereno y majestuoso. Aunque la visión había terminado, el impacto de aquella experiencia extraordinaria quedó grabado profundamente en sus almas, marcándolos con una fe renovada y un mayor entendimiento de quién era realmente su Maestro. Este evento, conocido como la Transfiguración, trascendía lo visible para revelar verdades espirituales profundas. Ante los ojos de los discípulos, Jesús apareció en gloria celestial, mostrando que Él era el cumplimiento perfecto de la ley, representada por Moisés, y de los profetas, simbolizados por Elías. Este momento señalaba la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. Además, la Transfiguración no solo afirmaba la conexión de Jesús con la historia sagrada, sino que también revelaba su naturaleza divina de manera clara y poderosa. A través de esta experiencia única, los discípulos más cercanos comprendieron que Jesús no era simplemente un maestro o profeta, sino el Hijo de Dios, digno de confianza absoluta y obediencia. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús era una declaración celestial de que todo lo que la ley y los profetas habían anticipado encontraba su propósito y cumplimiento en él. Moisés representaba la ley dada al pueblo de Israel, y Elías, los profetas que habían proclamado el plan de Dios. En Jesús, esas promesas se unían en una perfecta armonía. Este momento revelaba que Jesús no era simplemente un maestro sabio o un profeta más en la línea de los enviados de Dios. Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que traería redención al mundo. La presencia de estas figuras sagradas confirmaba su identidad y misión divina, dejando a los discípulos sin duda de quién estaba delante de ellos. La reacción de los apóstoles, marcada por asombro y temor, reflejaba la magnitud de lo que acababan de presenciar. Habían sido testigos de un evento sobrenatural que iba más allá de su entendimiento humano. Un momento en el que lo celestial se manifestó ante ellos de manera tangible. La grandeza y santidad de la escena los dejaron profundamente conmovidos. Sin embargo, este evento no solo los llenó de asombro, sino que también les ofreció un anticipo de la gloria que esperaba a Jesús tras su resurrección. La transfiguración se convirtió en un recordatorio poderoso de que el camino hacia la cruz culminaría en triunfo y gloria divina, fortaleciendo la fe de los discípulos para enfrentar los desafíos que vendrían. Jesús, consciente de la trascendencia de lo que habían presenciado, les dio una orden clara: no contar a nadie lo sucedido hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esta instrucción no solo preservaba el misterio de su misión divina, sino que también protegía a los discípulos de difundir algo que aún no comprendían completamente. La restricción tenía un propósito profundo. Jesús sabía que revelar este evento antes de tiempo podría generar malentendidos sobre su identidad y misión. La gente podría interpretarlo de manera equivocada, esperando un Mesías terrenal que cumpliría sus expectativas políticas, en lugar de un Salvador que debía pasar por la cruz para redimir al mundo. Jesús comprendía que su verdadera identidad como el Hijo de Dios y su misión redentora solo serían entendidas en su totalidad después de su resurrección.
Este conocimiento requería tiempo y un corazón transformado por la revelación divina, algo que los discípulos y la gente aún no podían alcanzar antes de los eventos finales de su ministerio. Revelar el evento de la transfiguración antes de tiempo podría haber generado confusión entre quienes esperaban un Mesías político o un líder terrenal. Incluso podría haber puesto en peligro su obra redentora, desviando la atención del verdadero propósito de su venida: entregar su vida en la cruz para la salvación del mundo y vencer a la muerte mediante su resurrección. Para los apóstoles, la instrucción de guardar silencio sobre lo que habían presenciado era un llamado a la paciencia. Aunque deseaban compartir la grandeza de lo que habían vivido, comprendieron que los planes de Dios se revelan en el tiempo perfecto. Esta experiencia los animaba a confiar plenamente en que todo tendría sentido a su debido momento. El mandato también fortalecía su fe, recordándoles que no era necesario entenderlo todo de inmediato para seguir confiando en Dios. Aunque sus mentes no pudieran captar plenamente el significado de la transfiguración, sabían que el propósito divino se manifestaría claramente en el momento adecuado, fortaleciendo su compromiso con Jesús y su misión. La transfiguración no solo impactó a los discípulos, sino que también fue un momento de aliento para Jesús. La presencia de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, reafirmaba que su misión estaba en perfecta armonía con el plan eterno de Dios. La conversación celestial le recordaba que el camino hacia la cruz era necesario y estaba lleno de propósito. Este encuentro también fue un recordatorio para Jesús de la gloria que le esperaba después del sufrimiento. La transfiguración confirmaba que su sacrificio no sería en vano, sino que traería redención y vida eterna para la humanidad. Era un momento de fortaleza espiritual que lo impulsaba a continuar su misión con determinación y esperanza. La transfiguración es un recordatorio constante para los creyentes de que en Jesús se cumple todo lo prometido por Dios. Este evento único confirmó que Él no era solo un maestro o líder carismático, sino el Hijo de Dios, quien traería esperanza y salvación al mundo. La visión de su gloria celestial ofreció a los discípulos un atisbo del poder y la majestad que trascienden lo terrenal. En el monte, la revelación de la gloria de Jesús fue breve, pero tuvo un impacto eterno en sus discípulos. Este momento aseguraba que su fe no estaba fundada en ideologías humanas o en expectativas políticas, sino en el plan divino de redención que solo Cristo podía cumplir. Era una reafirmación de que Jesús era la esperanza suprema para toda la humanidad. El camino hacia la cruz fue esencial para completar la misión redentora de Jesús. A través de su sacrificio, la gloria que los discípulos presenciaron en la transfiguración se extendería más allá del momento y del lugar, alcanzando a todas las generaciones. Su luz no solo brillaría para quienes lo acompañaron en ese monte, sino para todos aquellos que depositan su confianza en Él. La transfiguración enseña una lección profunda y eterna. Confiar en Cristo es participar de la esperanza gloriosa que Él ofrece. Es una promesa que no se limita al presente, sino que trasciende el tiempo, asegurando vida eterna a quienes tienen fe en Él. Este evento invita a los creyentes a recordar que, aunque el camino pueda incluir sufrimiento, el final siempre estará lleno de gloria y redención. Te invitamos a compartir esta enseñanza a tus familiares, amigos y hermanos de la Iglesia. Y para finalizar, oremos juntos de la siguiente manera. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la revelación de tu gloria en la transfiguración de tu Hijo amado, Jesús. En ese monte sagrado, nos mostraste la plenitud de tu plan redentor y nos diste un anticipo de la luz eterna que ilumina nuestras vidas. Te pedimos hoy que abras nuestros corazones y nuestras mentes para comprender el profundo significado de este evento. Padre Celestial, enséñanos a reconocer en Jesús el cumplimiento de todas tus promesas. Ayúdanos a ver cómo en Él convergen la ley y los profetas, y cómo su vida, muerte y resurrección nos traen salvación. Que su gloria revelada en la transfiguración nos inspire a confiar plenamente en tu palabra y a vivir con esperanza. Señor Jesús, tú mostraste tu naturaleza divina a tus discípulos en un momento de asombro y reverencia. Concédenos la gracia de contemplar tu gloria con humildad y gratitud, reconociéndote como la luz que guía a la humanidad hacia la redención. Que la claridad de tu presencia nos fortalezca en los momentos de duda y oscuridad,
Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que podamos captar el propósito de la transfiguración. Ayúdanos a recordar que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, la gloria de Jesús nos asegura que la cruz no es el final, sino el camino hacia la victoria eterna. Guíanos para vivir en fidelidad y confianza en los planes de Dios. Padre amado, así como los discípulos fueron testigos de la majestad de tu Hijo, permítenos experimentar la paz y el gozo de saber que Jesús es nuestra esperanza suprema. Ayúdanos a caminar en fe, sabiendo que, como ellos, seremos testigos de la gloria de Cristo en plenitud al final de los tiempos. Señor, que este evento transformador sea para nosotros una inspiración diaria. Llénanos de valentía para compartir con otros la luz de Jesús, la misma luz que brilla en los corazones de quienes confían en Él. Que nuestras vidas reflejen tu amor y gloria, atrayendo a más personas hacia tu verdad. Dios eterno, te pedimos que nos prepares para el día en que contemplemos tu gloria cara a cara. Mientras tanto, guíanos a vivir en obediencia, humildad y esperanza, recordando que Jesús, la luz del mundo, siempre está con nosotros. En su santo nombre, te lo pedimos. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.